Luis García lo que Está está alegando es un derecho que le corresponde como consumidor. derecho del consumidor. Sí, porque él lo dice claro, dice, Está el establecido periodista en la Luis Constitución. García intimó vía acta de alguacil al Club Atlético Licey por su negativa de renovación de 4 abonos directos de Palco A, correspondiente a los partidos de ese equipo contra las Águilas Ibaeñas durante el round robin del torneo organizado por la liga. El referido club alega que solo habrá la renovación si se incluyen los 9 partidos. Oye, pero tú no puedes ir al supermercado y el supermercado te diga que tiene que comprarle todo lo que hay ahí. Mira qué pasa. Hay desde hace un par de años atrás, los equipos lo que han hecho es que yo, que soy de liceísta, voy y digo, mire, yo quiero comprar solamente los partidos de Águilas y Licey, pero los de Licey con el equipo de los No lo Toros o de las Estrellas no me interesa. Exacto. Entonces, los equipos, la Liga Dominicana de Béisbol decidió, dice, no, pero espérate, hay que garantizar que los abonos sean de la cantidad de partidos que juegan tu equipo o que jueguen otro equipo. O sea, se garantiza que haya bono pues yo compré bonos, yo dejé de comprar bonos también porque me decían, no, usted tiene que comprar también los bonos entre los partidos de Escogido y las Estrellas. Eso es fácil, la gente lo compra. Ahora, de los Gigantes con los Toros del Este. Pero yo no sé, ni soy ni toro, ni soy tampoco de Pero los eso está Gigantes. mal. Entonces yo no tengo por qué comprar. No, usted tiene, garantizaban que usted tenía que Entonces, comprar ahí hay eso. un problema. Ahí es que. Ahí es que está el a eso problema, es que se él refiere dice Luis. que se viola la ley Claro. contemplada en los derechos de la ley del consumidor. Sí. Y la verdad, en ese caso, Y además- ahí, pero el problema ahí no es del Licey, es del Lidón que ha violado Es la del ley. Lidón, es del Lidón es Lidón. que ha violado la ley. Porque eso es, él lo hace con el Licey, no sé por qué, pero. Porque él lo es que quiere ver los partidos del Licey y Águila, él no le pero interesan los otros. ocurre con el Escogido, ocurre con los Gigantes y ocurre con los demás partidos, los demás equipos. Ahí uno supone que es una compra condicionada o forzosa. Condicionada, te condiciona a comprar exacto, los pero- bonos de dos Y equipos otra cosa que dice que él, no son de los y tuyos. otra cosa que dice él, y es verdad, que el Club Atlético Licey, yo digo en este caso la Lidón, debe tomar en cuenta que históricamente el Estado Dominicano ha apoyado económicamente esos torneos de béisbol. Entonces tú tienes otro problema ahí también porque el Estado Dominicano es partícipe de eso. Sí, pero bueno, sí, esa es una realidad, pero desde el punto de vista de su derecho, Sí. y además es un derecho establecido en la Constitución, derivada en esta ley, lo que habría que verificar es si Y supongo que Luis lo hizo porque además además de periodista, es abogado. Sí, es abogado. No, espérate, a mí Si no me el van a club- violentar mis derechos. si el club tiene derecho a hacer eso, porque a veces tú lo puedes establecer como una norma interna, pero violentando Pero el también criterio de la puede ley. ser que El yo problema te es que la diga, norma interna no puede No, violentar las leyes nacionales. pero está bien, pero eso no quiere decir también que yo, que soy, por ejemplo, equipo del Licey, que yo te tenga que abonar a ti lo que tú quieras. Yo te digo, yo tengo bono durante esta temporada, esta es. ¿Te interesa? Sí. ¿No te interesa? No. Bueno, pues vete porque usted se Bueno, comprarlo en la taquilla eso es lo que tú quieras Lo que- hacer como club. como club. Pero si hay una ley que te obliga a no hacer Eso sí, eso es y lo que tú hay la que determinar violas, ahora con entonces Luis, te demanda. Entonces, con Luis García. claro, entonces En los él tribunales. como ciudadano está haciendo un Yo reclamo. pienso que el alidón en este caso, para mí el alidón. Para El mí el alidón. alidón. Pero La Lidón son los equipos. Ellos se ponen de acuerdo. Claro, Porque eso, pero aunque sean los equipos, el alidón es una institución. Ahora, yo Es- lo que creo es lo siguiente. Si yo voy
Y por eso yo también dejé de... Porque yo, por ejemplo, digo, y si yo soy del Licey, es verdad lo que digo, si yo soy del Licey o de Águila, de cualquiera de los dos, ¿y por qué tengo yo que ver un juego Pero oye como dices tú, entre todos Sí. y escogido? En el caso Por eso te digo, eso es un Yo era mecanismo abonado. forzoso. Si yo era abonado, pero tú dejé abonar. porque me decían, ok, estos son los bonos de Licey, Águila, Licey con el escogido, Licey con estrella. Pero también entonces, dentro de eso está estos bonos, donde está estrella con los toros en el estadio Quisqueya. Pero a mí que me interesa esos juegos, me interesa que se pierdan los dos. Ojalá, es uno que tiene que ganar, pero ojalá lo pierdan los dos para que el Licey suba. Pero, ¿por qué tengo yo que comprar esos abonos? Entonces, lo que decidí, esos bonos, entonces decidí comprarlo en... Mira, que a propósito de eso, hoy, precisamente, Bienvenido Roja trae una columna muy interesante en donde dice que un día como hoy, precisamente, se dio la rebelión de Kurt Flood hace 52 años. Ese fue un beisbolista que estaba en un equipo. Entonces, ¿qué ocurre? El equipo lo transfirió sin consultarlo a otro equipo. Y él dijo, acá, yo no soy ningún saco de arroz para que me vendan como si yo fuera una mercancía cualquiera. Eso no puede ser así. El asunto es que el tipo se negó a jugar con el otro equipo que lo transfirieron y se quedó fuera y llevan el caso hasta la Suprema Corte de Justicia. Y no fue hasta 1975 Que la Corte dictaminó en lo que él había planteado. Pero pasó muchísimo tiempo. Sí, ya, él pasó. fuera y ya. Él se quedó fuera definitivamente. Se dedicó a la pintura. Pues miren, los peloteros, los peloteros son mercancía. No, Que se compran y se venden. depende del contrato que tú hagas ahora, porque hay contratos que tú haces que le impiden a los equipos sin tu consentimiento traspasarte. Siempre. El que hace la ley hace la trampa. Eso se ha normado por ley. Sí. No, ya eso se ha reglamentado. De hecho, Pero si yo te compro... sabes- Incluso te da en los contratos ya, o sea, en el 75 es cuando se dictamina por la Suprema Corte que tú, después de tal fecha, tú puedes ser agente libre y firmar con quien te dé tu gana. Tú sabes que hay una historia muy interesante con Mónica Seles, Sí, la tenista. que era una tenista menor de edad de la Europa del Este. Su papá la trae a América y el papá, interesado en conseguir un contrato para que la niña le fuera desarrollada, la lleva a IMG, a Bradenton, Estados Unidos. Y bueno, asume la niña, van a representar, presentan el contrato. El papá loco porque la niña firme para el contrato, pero la niña dice, no, espera, déjame leer el contrato. Y lee el contrato. Cuando la niña lee el contrato, hay una serie de condiciones que la niña dice que no acepta. Una de ellas era el porcentaje económico que ellos tendrían que pagar si la niña tenía éxito. Y la niña se negó a firmar el contrato. El papá apurado porque firmara el contrato y la niña se negó. Pues esa niña cambió las normas de los contratos en el tenis. Es así, es así. Hay quienes dan Y ejemplo entonces y se por ahí regularon, se establecieron contratos universales para regular Exacto. y evitar los abusos de los representantes. Eso fue lo de que los pasó en Grandes Ligas cuando dispusieron ya que usted podía ser agente libre y firmar Exacto. con quien le diera la Sí. gana. Exacto. Usted se declara agente libre, usted lo contratan por 4 años. Y ya de ahí Y usted de es ahí agente usted libre. dice, no, yo voy a esperar que se termine Incluso- y me voy a cualquier otro Exacto. equipo. Incluso hay algunos que hacen su contrato donde dice, yo no puedo ser transferido a ningún equipo sin mi consentimiento. Así lo dice. Sí, pero también hay Pero son otros, estrellas. hay otros contratos que Tú establecen sabes que la ley es interesante. Mira, a propósito de los atletas, Mohamed Ali era una figura mundial, Sí. campeón mundial del tenis. Con la guerra de Vietnam, Estados Unidos lo cita a la guerra. Y él dice que él no va para Vietnam, que los vietnamitas no le habían hecho nada a él, y que sus verdaderos enemigos estaban en los Estados Unidos, que le negaban sus derechos civiles a Si los ustedes afroamericanos. quieren, métanme preso y hagan lo que ustedes les dé Ok. la gana, pero yo Pues- no voy a pues, ir 11.000 mira- kilómetros de aquí a matar Mira a lo que Vietnam. ocurre, mira lo que ocurre.
A él entonces lo someten por traición a la patria, que yo cuento. Y el tribunal en primera instancia lo condena, lo despoja de sus títulos mundiales Exacto. de boxeador y papá lo somete, condena a una multa económica. Y el asunto llega hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. En la Constitución estadounidense hay una cláusula que no existe, por ejemplo, aquí. Esa es una cláusula que existe en algunos países. Está en Estados Unidos, creo que México la tiene, España creo que la tiene. Se llama cláusula de objeción de conciencia. Aquí existe, por ejemplo, la cláusula de conciencia, que está más referida al ejercicio periodístico, por ejemplo. Sí, exactamente. Que está referida también a un patrón. Por ejemplo, tú trabajas en este canal, entonces tú puedes demandar al canal o qué tal, porque está haciendo una cosa a lo mejor que no compete con tu moral, o tú o yo, cualquiera. Pero en Estados Unidos esa cláusula le permite al ciudadano bregar con el Estado, decisiones del Estado. Y la Corte falla a favor de Mohamed Ali. Dice que él tiene derecho a negarse a ir a la guerra de Vietnam, le restablece todos sus derechos civiles, le devuelven su corona y lo somete. Es decir, hay una serie de normas que tienen que ver con los ejercicios ciudadanos. Y por ejemplo, en esta demanda que hace Luis García, el doctor Luis García, es interesante porque la gente la ve de pronto y se cree que el equipo puede hacer lo que él quiera con eso. Y no es así. Sí, no, y él menciona un dato interesante ahí, por ejemplo, que el Estado Dominicano aporta dinero. Bueno, todo el que aporta dinero tiene derecho. A participar en el asunto. El Estado porque no se mete aquí en esto, pero por ejemplo, si el Estado dice, bueno, es más, no solo aporta, el Estado es el dueño de los estadios. El dueño de El donde dueño de los juega. estadios. Entonces, excepto, creo que el de la Romana, y se dice que la Romana lo hicieron con los fondos, Con los fondos de la Golfa Nuestra. de Golfa Nuestra, que tenían que ver con aquella reclamación de don Antonio Guzmán Fernández. Entonces, esas cosas, y en nuestras sociedades que normalmente vivimos ignorando Porque la hay una ley. cosa, Percio, el ciudadano tiene que aprender a saber cuándo puede exigir su derecho. Claro, y mira, Para que no te mira, lo violen, en la- aunque sea muy grande a lo que tú te enfrentes. Oye, lo que te voy a decir, en la Constitución del 2010, es una Constitución interesante porque es una Constitución muy moderna para una sociedad que no tiene cultura de ley, pero establece toda una serie de derechos y de responsabilidades. El Tribunal Constitucional ha estado hace mucho promoviendo el conocimiento de la Constitución y lo hace con periodistas, lo hace con los ciudadanos. Ha estado sesionando incluso en diferentes provincias, con los jueces van y esa cosa. Y eso es muy interesante porque normalmente la gente relaciona las constituciones como a alta política y a cuestiones de Estado, ¿no? Y en cuestión entre políticos. Y la gente no, y la gente no detecta que es un mecanismo que le es útil para su vida cotidiana. Por ejemplo, como esto que dice Luis. Bueno, me están negando ir a ver un juego de pelota con mi equipo de diversión. Pues eso está en la Constitución, el derecho al consumidor. Y te dice lo que tú tienes que hacer. Y yo creo que esa ley se hizo después de la... No, y que además ninguna empresa te puede obligar a ti a consumir lo que tú no quieres. Así es. Entonces, conceptualmente están esas cosas porque eso es lo que opera como sentido del límite al ejercicio del que tiene más poder. Es por eso que un ciudadano dice, bueno, ¿y cómo yo peleo con Lidón si me está diciendo que no me quiere vender? Pero yo tengo un derecho. Entonces Lidón me lo tiene que cumplir o tiene una consecuencia con eso. Porque si un tribunal, y ojo a Lidón, esa cosa la están decidiendo ya los tribunales. Como es el caso en el que cuando hay juegos, partidos importantísimos entre el Licey y las Águilas, ejemplo, que el mercado negro comienza a vender esas boletas, pero cierran las boleterías, no tenemos taquilla. Es uno de los argumentos que también Sí, cita Luis. no hay boleta, bueno, pero tú no puedes comprarla ahí, claro, y entonces tienes que buscar al mercado claro. negro. Y un partido que Bueno. te cuesta para verlo, 1,000 pesos, Entonces, tiene que dar 5,000 pesos. a propósito del chiste que tú hacías de la manipuladora, De la manipuladora. esa es una manipulación en contra del consumidor. Entonces, ahí se mete el Estado. Sí. El Estado Sí. dice, este es el problema, y yo establezco las condiciones en que usted puede comercializar ese Estado, en que usted tiene, porque al final tú tienes que proteger a la gente. Ahora, ¿qué pasa con los Estados?
Los estados normalmente protegen a los abusadores y no a las víctimas. Y porque hay que decir lo siguiente, que lo hablamos aquí, que el Estado es el dueño de todos los estadios. El estadio Cibao, el estadio Quisqueya, el estadio de los Gigantes, allá en San Francisco de Macorís, el estadio de San Pedro de Macorís, son del Estado. Y el estadio de la Romana también. El de estadio de la Romana, que es el Francisco Micheli. No. Eso fue con dinero también de la Golfo Oeste, que es Central Romana. Eso se hizo con los 38 millones que le quitó Antonio Guzmán. Sí. Porque el acuerdo a que se llegó fue, ok, nosotros reconocemos que con el asunto de la venta del azúcar recibimos un dinero extra que no se lo remitimos al Estado Dominicano. Ahora nosotros permítanos hacerlo en inversiones. Y el Estado Dominicano llegó a un acuerdo para que ellos lo invirtieran en la región este del país, entre lo que está el Estadio Francisco Micheli, por lo tanto el estadio del Estado. ¿Usted sabe de dónde salió que Estados Unidos o la Golfo Oeste tenía que entregarle 38 millones de dólares a la República Dominicana? Una serie de trabajos que hizo Bienvenido Álvarez Vega, hoy director del periódico Hoy, pero que en ese entonces era el editor económico del periódico El Sol. Estamos hablando de los años 80, 81. Y fue en el 77, 78. Don Antonio llegó al poder en el 78. En el 78. Sí, Año 80 fue. Pero fue en el año 80 cuando Bienvenido Álvarez Vega hizo una serie de trabajos y ahí determinó que el Estado tenía que recibir 38 millones de dólares. Entonces Antonio Guzmán Fernández hizo esa acción. El documento de esto tuvo que ver con el sistema fiscal de los Estados Unidos. Sí, porque fue el sistema fiscal de Estados Unidos que detectó la Fue en los Estados Unidos que lo detectaron. Y Golfo Oeste, para no ser, porque en Estados Unidos se complica la cosa. Sí. Y él dijo, no, un momento. Ese dinero no es de nosotros, es de la República Dominicana. De República Dominicana, y por eso se consiguió. Y entonces se consiguió ese dato. Ese dinero. Pero bueno, ahí estamos. Pero vamos a desearle éxito a Luis García. ¿Verdad? Sí. Pero más bien señores, yo siempre he sea dicho, un mecanismo Lidón tiene que tomar la rienda de lo que tiene. Que permita, digamos, esclarecer eso. Y lo que sería válido para Luis, si es válido, resultaría válido para los consumidores. Para todo el mundo. Así es. Sería válido para todo el mundo. Un cafecito ahí. Un cafecito. Carla, ven. Carla. Vamos a celebrar la Navidad. Buenos días, dama. Sí. Vamos a celebrar la Nochebuena contigo ahora, ven. Sí, ahora. En la mañana. Carla, ¿qué prepara esta noche tú allá en tu casa? La rica cena. La rica cena. Venga. El nuevo calendario. Ese es el calendario. Pero ven, toma, preséntalo tú, ven. No quiere. Ven, Carla. Señores, mire aquí el nuevo calendario de Indubán. Ahí está, siempre. Esa parece una costa sureña. Wow, sí, preciosa. Sí. Este país es maravilloso. Ahí está. Déjame ver la costa. Esa es la costa entre Enriquillo y Barahona. Entre Enriquillo y Barahona se ve, sí, esa zona por ahí. Y esto que es sureño, porque es de en Marín, nació esto. Y ahí en esa zona, donde ellos están poniendo la costa sureña, en esa zona es donde se dan uno de los mejores cafés. Exactamente. Por ahí está Polo, la zona. Miren, y a propósito de todo un clima fantástico. Sí. Y a propósito de todo esto que estamos hablando, 3.400. Tengo un amigo que es de por ahí de esa zona, el ingeniero Edmundo, gracias. Sí. Bueno, 3.000. Un abrazo a él y a la familia. 3.445 fue la cantidad de páginas. Ese fue el loto. El antipulpo, la acusación antipulpo. Que hay que ver, nosotros empezamos el programa precisamente, no en el aire, pero preguntábamos, ¿qué pasará con estos ministros que han sido citados en estos casos de lavados antipulpo
sobre todo que con su relación con Alexis Medina. Aquí dice que la acusación del caso Antipulpo revela presunta red que vincula a los Medinas, porque están todos los hermanos del expresidente Danilo Medina acusados en el caso de corrupción, pero ahí se cita que en el caso de Alexis Medina tenía algún tipo de relación. Se cita a Donald Guerrero, se cita a José Ramón Peralta, se cita en el caso Antipulpo al ministro de Obras Públicas, los dos ministros de Obras Públicas, que uno fue el candidato presidencial de ese partido, Gonzalo Castillo, y también Ramón, ¿cómo se llama? Ramón, el ex ministro de Obras Públicas. Pepín. Ramón Pepín. Y se cita como que estas personas dieron muchas facilidades sin estar basamentados, no han sido acusados en el caso Antipulpo, pero sí señalados como personas que habían hecho que le habían dado algún tipo de facilidad a Alexis Medina para hacer su red y para cubrir todas estas cosas. Eso quiere decir que cuando se vaya a juicio de fondo, mira, o al juicio ayer yo pues comentaba. se investigará. Miren esto, miren qué cosa interesante. Antes que Yera no vaya a cambiar el tema. Sí. No, es sobre el mismo tema. Sobre esto, ok. Es sobre el mismo pero tema. déjame conectar con esto que dice Caminero. Se ha mencionado, básicamente vi que mencionaban a Gonzalo Ramón Castillo, Pepín, Ramón Pepín, José Ramón Peralta y Donald Guerrero. Y a Donald Guerrero, que era Hacienda. Pero miren lo que hay aquí. Y esto, en términos judiciales, se complica. Dice esta notita que firma Yusetti Pérez. Dice que en el expediente se dice que algunos funcionarios, algunos ministros o ministerios enviaban cartas al presidente Danilo Medina vía Alexis Medina, que era el hermano, Sí, para expresarle necesidades de esos centros hospitalarios. para abastecer los hospitales. Pero que luego esas licitaciones se las asignaban o las ganaban las empresas del mismo Alexis Medina. Entonces, eso obviamente habría que ver digamos, la carta, la forma, la manera en cómo se hizo, verificar eso. Pero si eso es así, eso da ilícito. Sí, Da un ilícito penal grave. Claro. Por tanto, si esa práctica es así, el presidente corre un riesgo altísimo de ser involucrado en este expediente. En este expediente. Y que en el caso, cuando se hizo esta presentación de acusación a los involucrados, son 22 involucrados en el caso Antipulpo, ahí el Ministerio Público sí señaló y citó el nombre del expresidente Danilo Medina cuando dice que con estas acusaciones que dicen ellos que están blindadas, porque todas las acusaciones que están hechas ahí están basadas en documentación de pruebas. Entonces dicen, parece ser que, parece ser que dice que en el caso del gobierno de Danilo Medina tenía una red de mafiosos y de corruptos en su gobierno. Entonces, ¿Quién dice eso? Eso lo dijo el Ministerio Público ¿El cuando Ministerio? hicieron la presentación de esas pruebas. Okay. Y de ahí es que el PLD al día siguiente hace una rueda de prensa porque hay una citación ya directa al expresidente. Todo iba cayendo en los alrededores, salpicando, pero esa imputación directa ya cita en este caso y sus principales funcionarios más cercanos, que son José Ramón Peralta, en el caso de Donald Guerrero, en el caso del candidato que él llevó y empujó y que hizo que ganara, que es Gonzalo Castillo. Mira, ayer yo comentaba y decía dos cosas. Vamos a estar claros. Yo decía que ya hay gente ahí
involucradas dentro de los expedientes de corrupción, que ya tienen 1 año preso. Sí. Aquí los jueces tienen una característica muy especial. ¿Cuántas medidas de coerción hay aquí consignadas en el código? Como 7, 7. ¿verdad? Hay prisión domiciliaria, hay presentación periódica, Sí. hay Grillete. los grilletes, Los grilletes está prohibición de salida del del país, país. está el asunto de llevarlo preso a la cárcel. O sea, hay una cantidad. Aquí los jueces solamente ponen una, la mayoría de las veces, Prisión. que es prisión. Bueno, tú sabes que tú decías esta mañana que la costumbre hace ley. Sí, La pero guardia pero tú sabes que nos provoca a nosotros eso. Que nosotros seamos también uno de los países de América Latina donde mayor cantidad de presos preventivos tenemos. Todo eso son presos preventivos, todo lo que mandan así son presos preventivos. Ahora, yo digo, todas estas personas, y yo pienso que el Ministerio Público debe actuar con rapidez con este asunto, todas estas personas que han sido condenados a 1 año y 8 meses de reclusión, independientemente de lo que pueda ocurrir, lo condenen o no lo condenen, ya se chuparon su año y 8 meses. No, vamos a estar claros. Cada 3 meses se revisa. Está bien, El último está fue... bien, pero eso no deja de decir que cuando llegue al juicio de fondo, de verdad, al verdadero juicio, por ejemplo, vamos a poner el caso de Odebrecht. ¿Cuánto encartamos en Odebrecht? 16 originalmente. 14. ¿Cuántos vinieron condenando? 2. Pero oye lo que ocurrió. De esos 2 condenados resulta que hay uno de los condenados que fue condenado por soborno, pero nunca no apareció un sobornado. ¿Qué hizo esa persona? Apeló a un tribunal porque dijo, ven acá, yo estoy condenado a 8 años por soborno aquí en República Dominicana, pero no me han mostrado a quienes yo soborné. Entonces, ¿qué es lo que te dice eso? Que es muy probable también que cuando llegue a un tribunal, el tribunal diga, bueno, pero ven acá. Y en el caso, una pregunta, y en el caso de Víctor Díaz Rúa, está siendo acusado porque él aceptó soborno. Entonces puede ser que ahí esté el sobornado pero no, y el que sobornó. Pero no se relaciona. No, son ese 2 soborno, condenas diferentes las que hay ahí. En el caso, creo, de Víctor es por lavado de activos. Lavado de activos, pero también... Pero él no está entre los sobornados ahí en el contra él. Él era el ministro de Obras Ok, Públicas. pero él no Pero figura hay como parte de los hay sobornados. un manejo directo. O sea, al final de cuentas, uno tiene que pensar, bueno, este caso con 16 encartados va a quedar quizás con uno o con nadie dentro de la prisión, evidentemente. Entonces, es lo que yo digo, o sea, después de 18 meses de tu preso, en un juicio de fondo que tú demuestres, bueno, yo hice esto por esto y los tribunales consideraron que no tengo delito, ya yo me chupé 18 meses preso. Bueno, mire, en la acusación que se hace, hay una parte que destaca el periódico Diario Libre. Ya tenemos que irnos con Wendy Gil. Dice que el FOMPER era la caja chica para solventar promesas políticas, según la acusación. Dice que era la caja chica del presidente, desde donde eran desviadas sus sumas millonarias para financiar campañas políticas de los miembros del PLD y beneficiar a las empresas de Juan Alexis Medina, según el Ministerio Público. El dato está contenido en la página 149. Pero no hay caja chica millonaria. No hay caja chica millonaria. No. Porque las cajas chicas son destinadas a gastos menores, ¿verdad? El nombre lo dice. Pero usted sabe, ahí está caja chica, entre comillas. Bueno, exacto. Entre Se comillas, usa algo genérico, pero el concepto de caja chica el concepto de caja chica es que tú tienes un fondo para tú hacer compras ahora, y en base... Pequeña. Sí, pequeña, y en base a la documentación que tú tienes
de los Reembolsa. Entonces reembolsa, pero aquí las cajas chicas para Fíjate una financiar se cosa, hacía de otra manera. Fíjense una cosa interesante, porque hay muchos elementos en todo esto. ¿Qué debe pasar ahora? Ya el Ministerio Público ha presentado el documento, la acusación formal para el juicio de fondo. Sí. ¿Qué es esto? No, el juicio preliminar primero. No, el juicio de fondo, pero ese es Sí. el juicio de fondo. Porque ya las medidas de coerción, que es a lo que se refería Geraldino ahora, que muchos están condenados, eso era simplemente para ganar un tiempo y construir el expediente. Por eso la mayoría en estos casos, cuando se trata de funcionarios de esta naturaleza, se procura que vayan a prisión para evitar que su intervención fuera altere documentos, escondan cosas, hagan todo. Pero una vez se hace todo eso y se prepara el expediente de fondo, la lógica te dice que lo más probable es que ya las razones por las que tú estás en prisión han desaparecido, porque ya el ministerio ha podido recolectar todas las pruebas, los elementos, y que se le ponga en libertad bajo otras condiciones. Por ejemplo, se le pone impedimento de salida, se mantiene impedimento de salida, Sí, se ir le a puede firmar a la imponer oficina todo presentación este periódica, tiempo. todo eso. Esas son medidas que puede tomarla el tribunal. Y porque ahora estas pruebas van a un juicio oral, público y contradictorio, en que primero los abogados de estos acusados conocen los expedientes, argumentarán, harán su contraprueba, donde tú me dices que yo me llevé 4, y digo, no, yo no me he llevado nada, señor. Yo miré los 4, yo los repuse. Entonces, esa parte Y demuéstreme ahora es lo que el usted juez dice que yo he valora. hecho. Ahora, mi pregunta tal vez, y la verdad es que esto uno no lo va a conocer hasta que no se conozcan los detalles del juicio. Por ejemplo, si estos funcionarios que se citan violentaron la ley para favorecer a un determinado interés, merecen estar incluidos, acusados en el expediente. Yo supongo Si que esta, ahora lo si interrogarán. si esta realidad es así, como dice esta nota, de que un funcionario usa un canal para después resultar no exitoso, eso es un tráfico de influencia que está condenado en la ley, pero incluso parte de lo que sirvió de argumento para procesar al expresidente Salvador Jorge Blanco aquí tenía que ver con esta mecánica. Pero déjeme decirle Con esta algo, don práctica. Percio. Tanto Donald Guerrero como en el caso del ministro de Obras Públicas, en el caso de Gonzalo Castillo, como también el único nuevo ahí que no se había citado, que no había sido interrogado por la PETCA, el Ministerio Público, era José Ramón Peralta, pero después los otros han sido investigados. Venga a ver, esta fortuna, dígame de dónde salió, o dígame que esto. Ahora, pero están citados los 4 aquí. En esa en el expediente. imputación que se hace ahí de esos funcionarios, ahí sí ellos tendrán que hablar en el juicio de fondo, porque seguro que lo van a investigar. Sí, pero una cosa que tú puedas ser llamado como testigo. Otra cosa es que tú hayas sido un actor de violación, porque recuerda siempre Bueno, ahí le están haciendo una acusación. que en las cuestiones públicas tú tienes que ver 2 cosas en esto. La violación a la ley y el manejo económico, la parte gerencial, cómo tú manejas los fondos. Pero lo primero que se determina en un juicio como esto o en una auditoría es si tú has actuado dentro del marco de la ley, que es lo que te protege como funcionario. Bueno, ¿Está bien? Geraldino, vámonos. Conéctate con Wendy. Señoras y señores, vamos a ver lo que nos tiene Wendy Hill en las noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, familia. Aquí están las principales informaciones en este día de Nochebuena. Precisamente el Servicio Nacional de Salud pues aseguró que las emergencias de todos los hospitales están abastecidas de medicamentos y material gastable como parte de los preparativos para las festividades navideñas. Y aunque la consulta externa es casi nula, las áreas de laboratorio, administrativas y otras siguen funcionando. Autoridades piden a la población prudencia para evitar tragedias y el incremento de contagios durante estas festividades.
Y como es de costumbre, en un día como hoy, en época siempre, una época tradicional en que los dominicanos pues se trasladan al interior del país para celebrar la Nochebuena junto a los suyos. A partir de hoy, específicamente a partir del mediodía, muchos viajan para disfrutar de la cena de Nochebuena. Ayer todavía las paradas de autobuses lucían casi vacías y los choferes pues estaban al grito, pero las expectativas están puestas para esta tarde aumente este flujo. Y ante la posibilidad de que la contagiosa variante Omicron esté circulando en la República Dominicana, estas festividades navideñas que desde hoy comienzan, especialistas alertan a la población para que tengan cuidado y tomen precaución como uso de las mascarillas, encuentros entre grupos. Los expertos aseguran que reforzar con una tercera dosis sería la mejor forma de frenar la nueva cepa de COVID-19. Y bueno, en esta Navidad la intranquilidad pues se apodera de los moradores del sector Nuevo Horizonte en Santo Domingo Norte. Y es que denuncian los delincuentes atacan sin piedad. La falta de iluminación de la calle principal convierte a la barriada de la Boca del Lobo, mientras sus calles tienen más de 20 años con aspecto de caminos vecinales. Sumado a la delincuencia está este problema que al llover todo se complica. Y también otros que no le están pasando muy bien son unas familias en Santiago, y es que continúan produciéndose incendios en el sector La Terracita de esa provincia. Ya suman 7 las casas destruidas. Los afectados denuncian que esos incendios que inician especialmente los colchones, luego se propagan. Manifestaron que miembros del cuerpo de bomberos se han apersonado al lugar y aún nos ofrecen una causa de los mismos. Y las temperaturas en Valle Nuevo, en Constanza, volvieron a registrar un descenso hasta 0 grados en la zona de Rancho al Medio, entrada hacia Alto Bandera, ocasionando el congelamiento de rocío de la vegetación menor de este espacio. Así finalizamos. Yo les deseo una feliz Navidad, que disfruten hoy junto a los suyos esta Nochebuena. Nos vamos ahora a una pausa, pero seguimos con más en Matinal.